Bienvenidos a la presentación de la clase de esta semana de Ven Sígueme titulada Es preciso que todas las cosas se hagan con orden, que comprenden las secciones 27 y 28 de Doctrina y Convenios. En estas dos secciones, el contexto histórico, estamos en junio de 1830. Sally King y Emma Smith fueron bautizadas en junio de 1830, pero su confirmación fue interrumpida por un populacho. 2 meses más tarde, Sally y su esposo fueron a visitar a Emma y a José y se decidió que deberían llevar a cabo entonces las confirmaciones y que el grupo participaría de la Santa Cena juntos. Cuando José iba de camino para conseguir vino para la Santa Cena, un ángel lo detuvo y recibió el principio de la sección 27. Un mes más tarde se completó la sección 27 y se recibió mayor información. Y en la sección 28, Iram Page, miembro de la iglesia, tenía cierta piedra y profesaba estar recibiendo con la ayuda de estas revelaciones concernientes a la edificación del Sion y el orden de la iglesia. Estas afirmaciones habían engañado a varios miembros y habían influido erróneamente aún en Oliver Cowdery. Poco antes de una conferencia que se había convocado, el profeta preguntó fervientemente al Señor concerniente al asunto y recibió lo que es la sección 28 de Doctrina y Convenios. El primer tema que vamos a ver es: debemos participar de la Santa Cena con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios. En Doctrina y Convenios 27.2 leemos que dice: Porque aquí te digo que no importa lo que comáis o bebáis al tomar el sacramento, si es que lo hacéis con la mira puesta únicamente en mi gloria, recordando ante el Padre mi cuerpo que fue sacrificado por vosotros y mi sangre que se derramó para la remisión de vuestros pecados. En este versículo dice que debemos de tomar la Santa Cena con la mira puesta únicamente en mi gloria. En la guía de estudio de las escrituras, la palabra gloria dice que se refiere a la luz y la verdad de Dios. También puede referirse a la adoración y al honor y a cierta condición de vida eterna o a la gloria de Dios. De manera que cuando tomamos la Santa Cena podemos pensar específicamente en Jesucristo, en la luz que Él nos da para guiarnos en nuestra vida, la luz que Él representa para este mundo y la luz que es la expiación que Él hizo por nosotros. Lo más importante de la Santa Cena, que aunque sí es importante conservar la ordenanza tal como Jesús la instituyó, también es importante el objetivo o el convenio que estamos realizando en esa ordenanza. ¿Qué propósito tiene para mí el tomar la Santa Cena? ¿Qué pienso, qué hago cuando tomo la Santa Cena? En una cita del discurso de la Santa Cena y la expiación, el de James J. Hamula, en octubre del 2014 enseñó: con el pan y el agua se nos recuerda la redención de la muerte y el pecado que Cristo nos ofrece. La secuencia de primero el pan y luego el agua no es intrascendente. Al participar del pan se nos recuerda que nuestra propia e ineludible resurrección personal, que consiste en más que la simple restauración del cuerpo y el espíritu. Al participar del agua de la Santa Cena se nos enseña la manera en que podemos purificarnos del pecado y de la transgresión y así entrar en la presencia de Dios.
Él ofrece purificarnos si tenemos suficiente fe en Él para arrepentirnos, aceptar todas las ordenanzas y los convenios de salvación, comenzando por el bautismo y recibir el don del Espíritu Santo. De manera que el Señor nos permite una redención tanto física como espiritual a través de la Santa Cena. Si el Salvador estuviera presente en nuestra reunión sacramental, ¿qué cosas haríamos de forma distinta? Y es precisamente esta pregunta la que dio pie a la siguiente parte de la sección 27. En Mateo 26-29, después de que Jesucristo enseñó esta ordenanza e instituyó la ordenanza de la Santa Cena con los 12 apóstoles en Jerusalén, Él les dijo: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día cuando lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Él enseñó en este versículo que nuevamente volvería a tomar la Santa Cena, pero en un día futuro y especial. Y en Doctrina y Convenios también nos dice que precisamente en algún día futuro va a tomar la Santa Cena y nos da más luz sobre el conocimiento de quienes estarán en esa reunión. Él nos dice que como invitados o que desearía tomar la Santa Cena con algunos de los líderes que también llevan a cabo una parte o tuvieron menciona en esta sección a las personas o a los líderes que tuvieron una función en la restauración. Él menciona a Moroni, quien ha encomendado las llaves de los anales del paro de Efraín, a Juan el Bautista, quien tiene las llaves del sacerdocio de Aarón, a un primer Elías que nos menciona aquí y que después nos aclara José Smith que es Gabriel, a quien ha encomendado las llaves de llevar a cabo la restauración de todas las cosas concernientes a los últimos días, a Elías el profeta, al que he encomendado las llaves del poder de volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Más adelante también dice que con José, Jacob y Abraham, por quienes permanecen las promesas, que también estará Miguel o Adán, el padre de todos, el príncipe de todos, el anciano de días, y a Pedro, Santiago y Juan, quienes poseen las llaves del sacerdocio de Melquisedec y restauraron este sacerdocio. Pero una parte importante en el versículo 14 dice de alguien más que también estará en esta reunión. Y dice, y también con todos aquellos que mi Padre me ha dado de entre el mundo. ¿Quiénes son todos aquellos que el Padre le ha dado de entre el mundo? Son todos aquellos que han tomado sobre sí el nombre de Cristo, como lo dice en la ordenanza de la Santa Cena. El elder Bruce R. McConkie, en el libro El Mesías Prometido, la primera venida de Cristo, él menciona lo siguiente: toda persona fiel que es parte de la historia del mundo, toda persona que haya vivido de forma tal que se haya hecho merecedora de la vida eterna en el reino del Padre, estará presente y participará con el Señor del sacramento de la Santa Cena. Es decir, todos estamos invitados, o Jesucristo nos invita a todos a poder tomar parte en la Santa Cena el día que Él regrese y podamos tomarla juntos. Pero necesitamos ser fieles, necesitamos poder resistir el día malo. Y para esto vamos a pasar al siguiente tema, que es la armadura de Dios nos ayuda a resistir el mal.
En esta sección empezamos hablando con la importancia de tomar la Santa Cena y terminamos hablando con la armadura de Dios. En un principio yo me había preguntado por qué este cambio tan drástico de entre los temas. Sin embargo, el Señor nos pide que para resistir el día malo y para que podamos ser de esas personas que con las que tomemos la santa, con las que Él tome la Santa Cena, podamos vestirnos de la armadura de Dios. Esta armadura también se encuentra registrada en el libro de Efesios en el Nuevo Testamento, de manera exactamente igual. Pero aquí el profeta José Smith y nuestro Señor Jesucristo nos recuerdan de las cosas que tenemos que hacer para poder tener esta armadura. En el versículo 15 dice: por tanto, alzad vuestros corazones y regocijaos, ceñid vuestros lomos y tomad sobre vosotros toda mi armadura, para que podáis resistir el día malo, después de haber hecho todo, a fin de que podáis persistir. El objetivo de ponernos la armadura, toda la armadura, es resistir el día malo y poder persistir. Así es como nos lo dice el Señor. Y la armadura de Dios, en estas palabras de los profetas, comprenden diferentes partes del cuerpo: el yelmo, la coraza, las escarcelas, el calzado, el escudo y la espada. Y cada uno de ellos tiene un significado. La coraza, que cubre el corazón, representa nuestros deseos y afectos. El yelmo, que cubre la cabeza, representa nuestros pensamientos y acciones. Las escarcelas, que cubren nuestros lomos, representan la virtud y la pureza sexual. Y el calzado, que cubre los pies, representa las metas y hacia dónde nos dirigimos en esta vida. Y hay dos elementos de la armadura de Dios: una que representa la defensa, que es el escudo, y es la fe que desvía los dardos del maligno. Y la otra es la espada, que sirve para el ataque y que representa al Espíritu Santo como compañero constante que nos permite discernir y atacar al maligno. En el libro de Ven, sígueme, encontramos una cita del elder M. Russell Ballard, que nos dice que para vestirnos con la armadura de Dios no es una sola cosa que podamos hacer cada día o una sola vez en la vida, sino que es a través de nuestros pequeños actos que nos vamos vistiendo con la armadura de Dios. Él compara la armadura de Dios con la cota de malla, una cota de malla que está compuesta por miles de eslabones, y cada uno de esos eslabones se van tejiendo de forma diaria con nuestras pequeñas acciones. Nos recomienda o nos hace 6 recomendaciones para que podamos poder tener esta armadura bien puesta y que no pueda tener hendiduras o fisuras por las cuales Satanás se pueda colar. Él nos da las siguientes sugerencias de cómo vestirnos con la armadura de Dios. La primera es: confíe en el poder de la oración. En Doctrina y Convenios 10.5, como ya veíamos, el Señor nos promete que si oramos siempre podamos salir vencedores. Y esa es una promesa muy especial, pero también es en esta época es muy fácil, nos dice el elder Ballard, pasar por desapercibido en la oración.
en la mañana levantarnos corriendo o en las noches cuando ya llegamos cansados y lo único que queremos es descansar. Esos momentos de la oración pueden pasar desapercibidos o pasar con una oración rápida que dice él de una manera que no nos va a salvar o no nos va a ayudar a conquistar a Satanás. Él dice que necesitamos un momento y un lugar donde podamos realmente derramar nuestro corazón al Señor y esa puede ser las mañanas cuando nos levantamos a tiempo sin prisas o las noches cuando tenemos ese firme deseo de dar un reporte a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial. La segunda es confiar en el poder protector de las Escrituras. Y en esta sugerencia nos dice que también el leer las Escrituras, dice Nefi, que es que quienes se aferren a la barra de hierro no los vencerán jamás ni las tentaciones ni los dardos de fuego del adversario. De manera que las Escrituras pueden ser una forma en la que podamos vestirnos de la armadura de Dios con el escudo y con la espada. Y Él nos hace algunas sugerencias. Él nos dice que de ser posible establezcamos una hora y un lugar constantes para estudiar. Tener siempre a mano un lápiz para marcar mientras estudiamos. Comprometernos a estudiar durante un tiempo determinado en lugar de simplemente leer un capítulo. Estudiar temáticamente como cronológicamente, que pueden ser dos enfoques distintos que nos ayuden a ver la misma escritura de manera diferente. También nos pide que nos tomemos el tiempo para reflexionar, meditar y orar sobre lo que leemos. Y también hacernos preguntas sobre las situaciones y sobre lo que podamos aprender o lo que el Señor requiere de nosotros en cada pasaje. Y dice, entonces vayamos al Señor en oración suplicando ayuda o respuestas. Esas respuestas vendrán cuando abramos las Escrituras y comencemos a estudiarlas. El tercer sugerencia que nos da el Elder Ballard es aprovechar la gracia misericordiosa de Dios. En el libro de Mormón en Éter 12:27 encontramos que dice, y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes, porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Entonces el Señor nos dice que si somos humildes y acudimos a Él con frecuencia, es una fortaleza. Al contrario de el pecado o las cosas que nos alejan de Jesucristo nos debilitan o nos atan, el ser humildes nos hace ser fuertes. De manera que Él pide que confiemos en que Él ha pagado por nuestros pecados y con esa humildad podamos acercarnos a Jesucristo. El siguiente consejo que nos da es cuídense a ustedes mismos. Él dice que el rey Benjamín en Mosea 4:30 nos insta a vigilarnos a nosotros mismos, a nuestros pensamientos, a nuestras palabras y a nuestras obras. Y al final nos dice, recuerda, oh hombre, y no perezcas. ¿Cómo es que podemos cuidarnos a nosotros mismos? Es a través de esto que dice el profeta, el rey Mosía, el rey Benjamín, perdón, que cuando que tenemos un pensamiento y después se convierten en palabras y más tarde en obras, así es como vamos labrando nuestro futuro. Dice que cuando hay algún pecado que se debe confesar,
muchas veces empieza o las confesiones empiezan porque no se pensó que se iba a llegar a tanto, que se empezó con poco y luego se fue terminando con más. Entonces, si podemos cuidarnos a nosotros mismos desde que surge un pensamiento inadecuado, un pensamiento que nos conduce fuera del camino, es estar atentos y vigilantes a nosotros mismos. Dice que es tan lógico prepararse para el peligro o la incomodidad en el mundo actual, que deberíamos de nosotros prepararnos también para las situaciones en las que podamos estar débiles o o tengamos que enfrentar. Recuerde, es mejor prepararse y prevenir que reparar y arrepentirse. La quinta sugerencia es que no desperdiciemos los días de nuestra probación. Y esto viene en segunda de Nefi 9:27, que dice: hay de aquel que tiene la ley dada y que desperdicia los días de su probación. Con esto quiere decir que el tiempo que tenemos es sumamente valioso. Eh, Menciona que pues no hay cosas que sí nos pueden ayudar a relajarnos, pero que no son importantes. Que el día que regresemos con nuestro Padre Celestial, pues Él no nos va a preguntar si llegamos hasta el nivel 1000 o hasta el nivel 100,000 de un juego, porque pasamos tiempo viendo o jugando o desperdiciando el tiempo en cosas intrascendentales que que en las cosas que realmente nos podrían ayudar a fortalecer y a llevarnos de regreso a la presencia de nuestro Padre Celestial. Estaba reflexionando que este discurso se pronunció en la década de los 80, de 1980, y no existían tanta tecnología o las redes sociales como hoy las conocemos. El Señor tampoco nos preguntará si pasamos o si pasamos demasiado tiempo en las redes sociales y no en las cosas que realmente nos ayudan a nuestro progreso. Y la última sugerencia que nos da es la de recordar que la reverencia invita a la revelación. En Doctrina y Convenios dice que el Señor dijo: sus mentes en el pasado se han oscurecido porque han tratado a la ligera las cosas que han recibido. Y el Señor aquí el Elder Ballard nos insta a que podamos ser reverentes en todas las cosas, reverentes en nuestros pensamientos, reverentes en nuestras palabras, para invitar al Espíritu Santo a estar con nosotros. Él menciona que el Elder Boyka Packer dijo que ninguno de nosotros puede sobrevivir en el mundo de hoy y mucho menos en lo que pronto será sin inspiración personal. El espíritu de reverencia puede y debe ser evidente en todas las organizaciones de la Iglesia y en la vida de cada miembro. Entonces, el invitar al Espíritu Santo, el permitir que el Espíritu Santo pueda estar en nuestra vida, es también parte de poder vestirnos con la armadura de Dios. Esas son las recomendaciones que nos da el Elder Ballard, que me pareció muy bueno su discurso. Y por último, el último tema que vamos a ver es: el profeta viviente recibe revelación para la iglesia del Señor. Como ya veíamos, en esta sección se recibió a causa de que Hiram Page había estado teniendo una piedra negra con la cual había dicho que había recibido revelación. Y en este punto me gustaría recordar que José Smith era todavía un joven, a los ojos del mundo un joven de 24 años con la primaria
o con la educación básica incompleta y con pues tal vez muchos defectos, con apuros económicos y la necesidad de sostener a una familia y de establecer el reino de Dios. Y que tal vez los hombres en esa época, incluido los 8 testigos, incluido Oliver Cowdery, quien había vivido con él muchas de las experiencias, lo veían como un hombre imperfecto, como un hombre que tal vez podían ellos superar en conocimiento o en habilidades, eh, que a lo mejor ellos podrían ser mejores tal vez. En esta época, pues nosotros han pasado más de 100, bueno, han pasado muchos años y hemos estudiado la vida del profeta José Smith y hemos visto realmente todas las cosas que tuvo que pasar. Y entonces ahora entendemos que no era un hombre eh, es- em, simple y sencillamente cualquiera. Fue un hombre preordenado desde la preexistencia como los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Fue un hombre que se le enseñó. Él recibió su primera revelación, su primera visita de Dios el Padre y de Jesucristo en la primavera de 1820 y en la primavera de 1830 organizó o estableció la iglesia por mandato del Señor. Esos 10 años fueron unos años de preparación en muchísimos aspectos que otras personas no habían conocido o no sabían. En aspectos, pues yo creo que desde culturales, de conocer las costumbres y tradiciones de los lamanitas, en conocer a seres celestiales, ángeles que le guiaron, en enfrentar al mundo de una manera tal vez solitaria en cuanto a la traducción del libro de Mormón, las planchas, la la persecución por decir lo que él había visto y conocido, y sin embargo él fue preparado a la manera del Señor con todas estas experiencias y no a la manera de los hombres. Precisamente es por esa razón que tal vez personas como Oliver Cowdery, como Hiram Pesh, pensaron que podían hacer lo mismo que José Smith o mejor, de acuerdo con las ideas que ellos tenían. Sin embargo, en esta sección el Señor da claramente la indicación de cómo se deben de hacer las cosas en orden. En el versículo 28, la sección 28, en el versículo 2 dice: pero he aquí, de cierto te digo, que nadie será nombrado para recibir mandamientos y revelaciones en esta iglesia, sino mi siervo José Smith, hijo, porque los recibe así como Moisés. Es decir, como líder, él recibe la revelación para la iglesia. Hasta este momento no se había establecido este orden y es el momento en el que el Señor da este orden. Decíamos que en secciones anteriores se le había amonestado a Oliver Cowdery a ser más humilde, puesto que él había querido hacer ciertas cosas similares. Y vemos cómo 8 años después, en 1838, cuando se decide publicar el libro de mandamientos, todavía en ese momento pensaban que las revelaciones que José Smith estaba recibiendo del Señor podrían ser no del todo perfectas, ¿no? Alguien sugirió que escribieran una introducción al libro de, de doctrina y convenios o del libro de mandamientos,
y que alguien lo podría hacer mejor que José Smith. Sin embargo, el Señor los amonesta y los reprende y les dice, estas revelaciones no son de José Smith, sino que son mías a través de José Smith. Ese punto de no reconocer el liderazgo no es más que el orgullo de no reconocer que es Dios quien nos guía. ¿De qué forma Satanás trata de convencernos de que sigamos a aquellos a quienes el Señor no ha designado, y nos trata de engañar por medio de las enseñanzas o de las cosas que estas personas pueden llegar a enseñar? Lo ideal para Satanás sería que no hiciéramos caso al profeta y que encontráramos en otras enseñanzas u otras doctrinas, pues lo que nuestro corazón realmente buscara. Y es por eso que hay personas que se levantan y empiezan a predicar lo que la gente quiere escuchar. Pero en esta misma sección de Doctrina y Convenios 28, el Señor nos da algunas de las pistas que podemos utilizar para poder saber que estamos siguiendo lo correcto o a quién debemos de seguir. En el versículo 3 dice, tú has de ser obediente a las cosas que le dé. En específico le está hablando a Oliver Cowdery, pero el Señor nos habla a todos en las Escrituras y nos dice que una de las cosas que podemos hacer para seguir al profeta es ser obedientes, hacer las cosas y probarlas por nosotros mismos, probar la veracidad de la palabra de Dios al ser obedientes y hacer las cosas que el Señor nos manda. En el versículo 6 dice, y no has de mandar al que te es por cabeza y por cabeza de la iglesia. Es decir, reconocer que hay un orden en la iglesia. No, si en el barrio la cabeza del barrio es el obispo, entonces nosotros no deberíamos de mandar al obispo. Si en la iglesia la cabeza es el presidente de la iglesia, entonces no deberíamos de mandar hacer nada al profeta de la iglesia. Y esto lo dice porque en el contexto histórico estudiamos que Oliver Cowdery quería también mandar a José Smith que modificara las revelaciones que había recibido del Señor porque a él le parecían que no estaban del todo correctas. Entonces, una parte importante pues es reconocer el orden en la iglesia. Otra pista que el Señor nos da está en el versículo 7, donde dice, porque yo le he dado las llaves de los misterios y de las revelaciones selladas hasta que les nombre a otro en su lugar. Es decir, reconocer las llaves de autoridad. ¿Quién tiene las llaves de autoridad para qué parte? ¿No? El presidente las tiene para toda la iglesia. La presidencia diaria las tiene para el área asignada a su llamamiento. El presidente de estaca las tiene para la estaca asignada a su llamamiento. El obispo la tiene para el barrio asignado a su llamamiento. El presidente del quórum de élderes lo tiene para los élderes sobre los cuales él está llamado a trabajar con ellos. Cada líder, cada liderazgo tiene llaves asignadas a un nivel en específico. Otra pista que el Señor nos da es en el versículo 12, dice, porque aquí no se le han señalado estas cosas, ni a ninguno de los que está en la iglesia le será designada cosa alguna que sean contrarios a los convenios de ella.
Entonces, otra pista que el Señor nos da es reconocer las enseñanzas y las doctrinas correctas. Es decir, por medio también del estudio de las Escrituras y de saber y de conocer y de comprender la doctrina es que nosotros podemos saber por nosotros mismos si lo que se está predicando es correcto y es verdadero. Y esto en conjunto con el versículo 13 que dice, porque es preciso que todas las cosas se hagan con orden y de común acuerdo en la iglesia por la oración de fe. El Señor nos da la oportunidad de confirmar por nosotros mismos las revelaciones que Él dé. Es decir, cuando el profeta tiene una revelación o un cambio para la iglesia, no nada más tenemos el beneficio o la oportunidad de obedecerle, sino que también tenemos la oportunidad que el Señor nos da de que nosotros podamos acudir directamente a Él y preguntarle una confirmación o un testimonio sobre el cambio que Él está haciendo. El Señor no nos va a negar esa confirmación en específico a cada uno de nosotros de saber que no es la voluntad del profeta, del hombre José Smith, como tal aquí en la tierra, sino es la voluntad del Señor, que no es la voluntad de el presidente Nelson en esta época, sino es la voluntad del Señor para nosotros. Y nosotros tenemos la oportunidad de tener un testimonio de esa enseñanza, de esa misma enseñanza. Es más, no es nada más un deber, sino es obligación de poder tener ese testimonio para luego, como dice aquí, de común acuerdo en la iglesia sostener a nuestro profeta haciendo las cosas con orden, llevar a cabo. Es decir, una vez que tenemos un testimonio de esa enseñanza, de esa doctrina, entonces tenemos la obligación de poder actuar de esa manera. Y entonces no solamente recibimos revelación, nosotros no recibimos revelación para la iglesia, sino que la recibimos para nosotros mismos y para poder apoyar o sostener la iglesia de Jesucristo y al profeta de Dios en la tierra. Y con esto terminamos la clase del día de hoy. Les agradecemos por llegar hasta aquí y compartir las enseñanzas que hayan aprendido en las lecciones de Ven, sígueme con nosotros. Gracias por escucharnos hasta aquí. Recuerden que pueden bajar esta presentación en PDF en la caja de este video, o también puedan verla a través de Google Slide también en la caja de información de este video. Gracias.